Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión, nuevamente estamos aquí reunidos para otro curso educativo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuevamente sean bienvenidos todos. Iniciaremos con nuestra clase. Primeramente, mi nombre es Baltasar Cacoj. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario de Suroccidente, con Suroc-Pusac. Bueno, para iniciar este video, este curso, quiero mm, enseñarles lo que sería nuestro plan de clase, pues en ellos ustedes podrán observar lo que son nuestros contenidos, nuestros indicadores de logro y nuestras competencias, así como las diferentes fases que utilizaremos el día de hoy para dar nuestra clase, con nuestra fase de conocimientos previos, nuestra fase de nuevos conocimientos, la fase de ejercitación, así como la de aplicación. Bueno, habiendo dicho ya esto, entramos a lo que serían ya nuestro tema, iniciando lo que sería nuestro plan de clase. En este momento se los dejo en la pantalla para que puedan observar. Habiendo ya observado lo que es el plan de clases, si logramos, si alcanzamos a ver lo que decían, nuestro tema sería la historia del pueblo maya. Y bueno, más que historia sería sobre sus avances de la civilización, lo que se ha logrado y lo que integra lo que sería el pueblo maya, como los pueblos aztecas y los incas y los mayas. ¿Qué diferencia hay entre un pueblo maya, los incas y los aztecas? ¿A qué país representa y en dónde estuvieron? ¿Y qué es lo que lo define a cada uno de ellos? Bueno, iniciando ya nuestra siguiente fase. Iniciando con esta fase, quiero decirles que, como ya les mencioné, el curso es de ciencias sociales. En este curso veremos lo que es la historia del pueblo maya. Incluso podremos observar, aquí tenemos el contenido, lo que serían la astronomía maya, su calendario, como ya les decía, la civilización inca y los avances de la civilización maya. Bueno, ahora iniciamos con lo que sería el pueblo maya, su inicio. Alguien o nosotros podemos saber y si sabemos que son los mayas, que es el pueblo maya. Cuando nos mencionan a los mayas, ¿en qué es lo primero que pensamos? Cuando nos dicen de dónde son los mayas, dónde vivían los mayas, podemos entender y definir cuáles son y cómo son. Bueno, quizás a nuestra mente vienen esas personas antiguas, épocas pasadas, donde cazaban animales, se vestían con pieles y labraban la tierra, sembraban maíz y todo ello. Bueno, eso puede ser una pequeña ilustración a nuestra mente de lo que sería el pueblo maya. Pero dejemos a un lado la descripción de los mayas y centrémonos en lo que en realidad queremos dar a conocer, lo que serían sus avances y sus historias, lo que hicieron en ese entonces y lo que han hecho hasta el día de hoy, si es que aún los tenemos y si es que aún su raza continúa. Bueno, ya adentrando a nuestro siguiente tema.
Bueno, como les decía, nuestro tema aquí sería sobre la civilización maya. Bueno, ahora iniciando lo que sería una definición de los mayas, como ya les decía, los mayas fueron nuestros antepasados que normalmente aquí en el país de Guatemala es donde vemos más su civilización y podemos aprender de su pasado. Se dice que Guatemala es el corazón del mundo maya. Aquí principalmente es donde ellos habitaron y se fueron expandiéndose hacia otros lugares. Aquí fue donde ellos adoraban a sus dioses y bueno, aquí era donde tenían más pueblo y donde se construyeron más ciudades mayas. En este país de Guatemala es donde podremos ver esos ejemplos. Aunque también en otros países tenemos conocimiento de que también existió la civilización maya y no solamente acá en Guatemala. Como ya les decía, los incas y los aztecas, que también son partes mayas, son de lo mismo pero con diferente término y diferente nombre, para diferenciar una tribu de otra. Bueno, iniciamos con lo que serían que los mayas, como sabemos, fueron unos grandes artistas, digamos, que tuvieron buenas estructuras, construyeron buenos lugares, ya sea para ellos y también para sus dioses. Como sabemos y hemos visto las ciudades mayas, que tenemos un ejemplo de lo que sería el Gran Tikal, el Gran Jaguar, que encontramos en el departamento de Petén. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a ese lugar y conocer la ciudad maya, se puede quedar asombrado de lo hermoso que puede ser ahí lugar, y podemos ver que ellos con escasos recursos, digámoslo de esta forma, porque en aquel entonces la tecnología no estaba tan avanzada ni las herramientas de trabajo, pero aún así lograron construir buenas pirámides, eh, buenos monumentos, buenas ciudades para sus dioses. Pero ellos mismos, desde aquel tiempo, el hombre vino evolucionando incluso hasta el día de hoy. Pero hoy en día ya tenemos la facilidad de trabajar las cosas y hacerlo de la manera más fácil. No como aquel entonces era más práctico, era más mano de obra que se utilizaba. Bueno, ahora como sabemos, iniciamos lo que son las características de los mayas. Algo que representa a los mayas sería su numeración, pues todos sabemos que un punto significa el número 1. Ahora la barrita significa el número 5. Y ahora tenemos lo que sería el 20, que sería una ruedita de esta forma. Perdón, creo que era el número 0. Bueno, aunque ya combinando todo esto, creo que sí serían el número 20. Pero mencioné 20 porque se dice que la numeración maya es de base 20, es decir, vigesimal. Fueron los primeros en entender el concepto del cero. Fue aplicado por los mayas 900 años antes de que los árabes los llevaran a Europa, y eso les permitió a los mayas tener un sistema posicional. Bueno, como sabemos, no solamente ellos representaban estos números como los tenemos aquí ahora, ellos los representaban por medio de imágenes, de dibujos, de símbolos. Ellos los dibujaban. Aquí les dejo unos ejemplos de la numeración maya. Como podemos ver, son rostros de personas mayas que ellos mismos hacían, y esa era su numeración. Asimismo, como se daban a entender, esa era su escritura.
Ahora, siguiendo con lo que sería la ciencia y la tecnología. Como ya les decía, los mayas no tenían tan avanzada tecnología, pero podían aprender, y ellos estudiaban lo que serían los planetas y todo aquello relacionado con la economía, la cosmología, astrología. Ellos tenían su propia religión, y eso sería otro punto a tratar, lo que sería la religión de los mayas. La religión era tan importante en la vida maya que regulaba casi todas las actividades. Todos los dioses se relacionaban con la naturaleza. El ser supremo y creador del universo era Hanukkù. Luego seguían los dioses del sol, Ankin, y la diosa de la luna, Ishel. Cada actividad o trabajo tenía su propio dios. Rendían culto a los muertos por medio de enterramientos con gran cantidad de ofrenda. Para ellos todo esto era sagrado. Como se mencionó, ellos tenían diferentes dioses: del agua, del sol, de la comida, del aire, del viento, del agua. Todo tenían ellos dioses y adoraban de diferentes maneras, haciéndoles sacrificios de personas a ellos. Pues para ellos ser un sacrificio para sus dioses era algo sagrado y algo importante en sus vidas. Por lo tanto, ellos no temían, y para ellos era una ganancia que los sacrificasen para sus dioses en algunas ocasiones, porque ya más adelante como que fueron frenando un poco. Bueno, como ya mencionaba, el calendario maya es uno de los elementos fundamentales para ellos. Ellos fueron los creadores del calendario maya. Si hacemos memoria, en el año de 2012 se mencionaba que sería el fin del calendario maya. Por lo tanto, sería el fin de, digamos, como ellos lo llamaban, el fin de la Tierra o el fin del universo. Como sabemos, el 21 de diciembre, si no estoy mal, la fecha que se celebraría o llegaría a su fin sería el Oxlajú Bakhtun. Para ese entonces ellos habían terminado de hacer su calendario, o hasta ese entonces llegaron. Como ya decía, el calendario maya fue considerado como uno de los más exactos del mundo, aunque hoy en día pues quizás no lo entendemos, pero a simple vista podríamos decir que obviamente todo no sucedió como ellos habían planeado. Pero se dice que ellos lo hicieron de la mejor manera, y para su elaboración los mayas utilizaron el sistema vigesinal. Como ya les decía, el número 20 fue importante para los mayas tanto como su escritura y su numeración, y ahora en su calendario. Bueno, siguiendo con lo... Bueno, ahora vamos con lo que sería la civilización azteca. Civilización azteca. Bueno, si no alcanzamos a ver, bueno, la civilización azteca, si han escuchado, esta tuvo mayor fuerte, y ellos se asentaron en lo que sería en la parte de México. Cuando fue la llegada de los españoles en el país de México, los aztecas ya habían construido lo que sería un gran imperio. Por lo tanto, los españoles no solo vinieron aquí a Guatemala a desterrar a los mayas, sino en toda parte de toda América. Por eso se considera como la conquista de América, porque fue prácticamente todo, o el descubrimiento de América, fue todo. Pero las personas que vivían ahí, que serían los mayas y los aztecas, fueron desterrados de su tierra. Bueno, como ya les decía, los aztecas estuvieron en el estado, en México, y ahí también ellos construyeron pirámides. Por si alguien se ha enterado, en la Ciudad de México también existen pirámides, aunque son bajas su fama, son pocas las que hay a comparada con los que están aquí en Guatemala.
en Guatemala es donde existe más. Como mencionaba anteriormente, Guatemala, el corazón del mundo maya, donde se estableció gran parte de las que sería la civilización maya. Bueno, ahora tenemos lo que sería la civilización inca. Civilización inca. Si alcanzamos a leer aquí, tenemos lo que serían tres: maya, azteca e inca. Bueno, los incas, si ya sabemos que los mayas estuvieron en Guatemala, los aztecas en México, ¿en donde estuvieron los incas? Bueno, los incas estuvieron en lo que sería la parte de Sudamérica, la mayor parte de allí. Ahí fue donde se asentaron los incas. Y como los aztecas, tanto como los incas, ya habían creado un imperio cuando los españoles llegaron para la conquista. Por lo tanto, como sabemos que aunque era un imperio, eran personas, porque se dice que los incas tenían más de 12 millones de personas. Y para eso era una gran cantidad para las personas españoles que llegaron. Pero ahora, ¿cómo fue la conquista? Todos sabemos que los españoles ganaron gracias al tipo de armas que tenían. Por ejemplo, armas de fuego, pistolas, rifles, escopetas, lo que llevaban en aquel entonces. Y sabemos que los mayas para ese entonces no habían desarrollado ese tipo de armas. Por eso fueron vencidos de esa manera y fácilmente. Como sabemos que sucedió aquí en Guatemala contra nuestro héroe nacional, que sería Tecumán, enfrentándose a Pedro de Alvarado y asesinándolo. Bueno, de esa misma forma ha ocurrido en todo. Y sabemos que también cuando los españoles habían llegado, llevaban mejoras, llevaban muchas cosas que en aquel entonces los mayas no conocían, y fue fácil comprarlos y esclavizarlos, ya que los compraban con objetos de bajo peso. Por ejemplo, eh, llevaban espejos. Un ejemplo, había leído que los espejos llevaban los españoles, algo que los mayas en ese entonces pues quizás no conocían, y para ellos fue tan impresionante que lo cambiaban por el mismo oro. Como sabemos que los mayas, ellos tenían oro en abundancia, pues su tierra en ese entonces tenía muchas riquezas, pero fue fácil hacer trueque con ellos, más bien engañarlos, porque ellos tenían poco conocimiento de lo que era el mundo exterior, no tenían tanto como lo que serían los españoles para ese entonces. Bueno, ya para finalizar tenemos lo que serían aquí algunas imágenes de lo que serían los pueblos mayas, los pueblos aztecas y los pueblos incas, para que aprendamos tal vez no a diferenciarlos porque se ven casi lo mismo, pero algunos de sus avances, como serían las pirámides que construyeron y que los definen a ellos. Por ejemplo, cuando a nosotros nos presentan el gran jaguar, el tikal, rápidamente pensamos los mayas. Pero bueno, aquí tenemos las siguientes imágenes. Ya para finalizar, tenemos lo que sería en nuestra aplicación de Quizzes, lo que sería una aplicación para resolver ejercicios, así como lo hemos venido haciendo en estos 8 videos, 8 clases que ya hemos dado. Tenemos nuevamente la aplicación de Quizzes para que podamos resolver nuestros ejercicios, que más que ejercicios es como una retroalimentación. Quizás aquí no quedó muy claro, pero tendremos la aplicación de Quizzes, que es un juego para ir aprendiendo más y para entender más.
Bueno, así que sin más que decir, por mi parte eso es todo. Muchas gracias por ver este video y recuerden que el link se los dejo aquí abajo para que entren directamente a lo que sería la aplicación de Quizzes. Así que muchas gracias.